Muy buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez, me acompaña don Manuel Triay. Rodrigo, buenos días o tardes, ¿qué será? Buenos días. Díaz, don Luis Evia. Rodrigo, don Manuel, un honor de nuevo estar con ustedes esta Bueno, ocasión. Gracias, Luis. una semana muy movida en lo político aquí en México. Mira, para empezar, la toma de posición de la FENAM. Interesante que un organismo priista, pudiera decir, encabezado en ese momento por la secretaria de gobierno del Estado de Yucatán, por una funcionaria, pues no es panista, es de un De una gobierno administración panista. panista. Y, por supuesto, la llegada de Ricardo Monreal, el senador Monreal, presidente del Senado, a Yucatán a presentar un libro, mientras los morenistas, según vi, le dieron la espalda y tuvo que ser arropado por pues, otro grupo de políticos que creo que son amigos de él de la infancia, ¿no? O de otro cártel, de lo que quieras. No, no es cierto. Don Manuel, ¿qué opina de eso? Yo no, después de lo que acabas de decir, no, Los dejo hombre, poco margen. de otro cartel. No, es que como los morenistas le dieron la espalda, es lo que, según vi en el Congreso, fueron priistas, fueron perredistas, fueron verdecologistas, fueron panistas, pero yo no había ni un morenista. De los cuatro, ninguno apareció. Es que el señor Monreal no anda bien con Morena. Eso es obvio, pero no es una cosa local. Yo tengo entendido que este es un problema de Monreal con ¿Tú su crees partido. que los morenistas yucatecos tocaron base en México para ver si iban o algo? Rodrigo, yo creo que estamos viviendo, aquí el experto en cosas políticas es Luis, pero yo creo que estamos viviendo tiempos diferentes, no sé si mejores o peores de los pasados, pero estamos viviendo en una etapa que tenemos que adaptarnos a ella, los cambios se están dando y el que no quiera se queda rezagado, ¿sí? No hablé de, no, iba yo a decir la intransigencia, no, la disciplina priista se rompió hace muchos años. Bueno, pero Monreal era priista. La disciplina priista se rompió hace muchos años, empezaron cambios de diferentes naturalezas, los partidos no pueden aferrarse a su pasado, menos hoy, con un gobierno como el que tenemos, y si no se sientan a negociar, que ese para mí es el pilar central de eh, eh, de cualquier partido y de cualquier aspiración política, si no te sientas a negociar no tienes nada que hacer. Yo creo que ya se ha rebasado un poquito la intransigencia de muchas personas en el campo político y lo que estamos viviendo a mí no me llama la atención. Me sorprenden algunas cosas de cambios inmediatos, pero también creo que forman parte del juego que hoy se tiene que jugar. Don Luis Evia, Lo que ha tú, dicho, tú que tú que arropaste al senador Monreal. no, lo que ha dicho don Manuel demuestra que el experto en política, desde luego que es él más que uno, que ha estado muchos años en la actividad política. Y lo digo en serio, don Manuel, porque me parece que usted acaba de tocar algo muy importante y central en la coyuntura que vive nuestro estado y nuestro país. Y es quien ha observado, no en la política, pero sí observando a la política y a los políticos, como es el caso suyo, como es el caso de Rodrigo, el poder identificar estas condiciones que hoy, en mi opinión, no son una propuesta de los políticos, es una exigencia de la ciudadanía el poder tener la capacidad, quienes tienen responsabilidad pública, los políticos, de poder, aún en las diferencias, ponerlas en una mesa, discutirlas, analizarlas y tratar de construir consensos y acuerdos en beneficio de quien observa a los políticos, que es la sociedad. Me parece que esta reflexión que usted hace es lo que nos da y nos llama la atención para poder, quienes hacemos o intentamos comentar los eventos políticos, pues nos dio esta semana elementos muy interesantes y le puso, Pero vamos a empezar con lo de puso Monreal. canela. No, y fíjate, lo de Monreal es un evento que se circunscribe, como tú bien señalaste al inicio del programa, Rodrigo, una serie de eventos políticos en Yucatán interesantes, Algunos nacionales. nacionales, de envergadura nacional y locales, que agitaron la actividad política de Yucatán. Y a quienes nos apasiona la política, observándola o actuando en ella, creo que es interesante y motivante este tipo de acontecimientos. El primero, evidentemente, es un acto de origen priista en el tema de la FENAM, de los presidentes municipales emanados del PRI, pero que en un acto de institucionalidad, la toma formal de protesta significó una muestra a los ciudadanos, a la ciudadanía, de la vocación política del PRI
en su institucionalidad, en esa visión de ejercicio gubernamental para que, aún siendo un evento de militantes, de integrantes del PRI, pero con la representación pública como presidentas y presidentes municipales, amerita la interlocución con otros órdenes de gobierno y con los otros poderes del Estado. ¿Pudiera ser el previo a un PRIAN? Electoralmente hablando, estamos lejos todavía, pero, Bueno, no pero puede estar en pláticas. me parece que este es otro Bueno, muy fenómeno. aventurado, pero- No, es una posibilidad, claro que es una posibilidad, como puede ser una posibilidad también una competencia en el próximo proceso electoral con cada uno de los partidos, con candidatos propios, o en fin, yo creo que ya el tema de las alianzas, de la posibilidad de que los partidos políticos puedan alianzarse, no debe de ruborizar ni de sorprender a nadie. Es una condición que la legislación electoral prevé y regula esas condiciones para que pueda darse esa posibilidad. Y lo digo con toda seriedad porque escuchamos en los últimos días a quienes opinan a favor o en contra, hablan de chapulinazos, hablan de cambios de color, y la realidad es que me parece que es especulativo, que no significa que sean inválidas estas especulaciones, pero en un análisis serio y concreto, me parece que hay que dimensionar, insisto, esa posibilidad que se da. El tema de FENAM, perdón, para concluir con ello, creo que es una señal en este caso, de los poderes públicos del Estado, tanto el legislativo, el judicial y el ejecutivo, de que con la presencia de sus representantes en un evento que más allá del origen partidista de quienes conforman esta federación, hay una responsabilidad pública que amerita, requiere para sus representados la posibilidad de tener una interlocución formal y seria y política, en el mejor sentido que esta palabra tiene, la presencia de estos actores políticos. Oye, y ¿no? me iría con el caso ahora de Rolando Zapata, Ujú. donde que va de la mano con esto, Efectivamente. porque hubo una reunión, en esa reunión, donde Rolando Zapata asume, digamos, y creo que lo platicamos en alguna otra ocasión, que asume que él va a encabezar pues, la reconstrucción del PRI de alguna manera. Digo, no así lo dijo, pero de alguna manera. De hecho, él y Dulce María Sauri y la exgobernadora Sauri le da el balón a Rolando Zapata, ¿no? Y Rolando Zapata dice, pues sí, voy a hacerlo, etcétera. Y el nombramiento de Rolando Zapata, pues tendrá A nivel que ver, nacional. sí, a nivel nacional tendrá que ver con eso, ¿no? Tendrá precisamente que ver con eso. Don Manuel, a ver. No me pongas en este Sí, terreno, claro, porque claro. hay muchas cosas que yo estás de no acuerdo? alcanzo. No es que yo esté de acuerdo, que no alcanzo a vislumbrar en la dimensión que puedan tener. El caso del señor Zapata, yo creo que es producto incluso de una división de su propio partido, ¿sí? En Yucatán, hasta donde puedo observar, el liderazgo del presidente nacional del PRI no encuentra el eco que debería de tener siendo presidente del instituto. Ok, el señor Rolando Zapata, al interior de su partido, así como tendrá gente que lo aplaude y lo apapache, hay mucha Disidentes. gente que lo acusa de muchos tropiezos políticos por su forma, por sus intereses, etc. De hecho, en la última elección, la representación del PRI nacional no encontró eco en el Estado, ¿sí? Uh-huh. Incluso hasta podría yo decir que perjudicó al interés del propio partido. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando debía del PRI nacional volcarse en favor de sus candidatos, lo hizo a su manera sin tomar en cuenta los intereses de sus candidatos o de su partido en Yucatán. Así lo veo, puedo estar muy equivocado. Y el señor Zapata jugó un papel muy importante en esa división, ¿sí? El que ahora lo arrope el presidente nacional es una buena señal. El que tenga ese nombramiento, la eficiencia y la eficacia que tal vez se necesite, es otra cosa que habría que considerar. Pero, don Manuel, no estamos hablando de un priismo aletargado, de un priismo pues sin movilidad.
Estamos Oye, hablando de un priismo semidestruido, dividido, ¿no? Semidestruido. ¿sí? Oye, y digo semi porque tienen 41 alcaldes, lo cual indica que no están destruidos, pero sí en lo político semidestruido, que no había hecho nada, como te digo, aletargado, y esto le da pues una bocanada de movimiento, de oxígeno para moverse al priismo propio, ¿no? Es que no se había hecho nada, eso ya es hacer algo, ¿no? Sí, porque cuando hablas de números, tiene 41 alcaldes. El de Mérida, ¿de dónde es? El de Valladolid, ¿de dónde es? El de Progreso, ¿de dónde es? Te puedo ir haciendo preguntas y me vas diciendo Claro, de dónde es. claro, Tiene 41, ¿dónde? Ahí se claro, puedes claro. medir una fuerza. Pero no creo que allá esté el problema o la ventaja del PRI, ¿sí? Ujú. ¿Ha ido disminuyendo el número de alcaldes? Quiero entender que sí. Sí, claro. ¿Ha ido perdiendo fuerza? Quiero entender que sí. No tengo los elementos suficientes, pero lo que yo vislumbro, que el PRI tiene que levantarse per se. No creo que haya una fuerza externa que lo levante. ¿Sí? Tiene que hacer las consideraciones necesarias, tiene que tener la humildad suficiente y, Ya empezamos mal. sí, y el deseo de salir adelante. Oye, don Y Manuel, no veo el liderazgo que lo haga, ¿eh? Puede haberlo. Ahorita no lo estoy viendo. oye, don Manuel, y esto tú ves, como le pregunté a Luis, que por ejemplo, con esta FENAM y esta relación que tienen con el gobierno, ¿ves a corto plazo, a 2 años, que puedan construir un PRIAN? O sea, un PRI con el PAN en alianza por el gobierno del Estado, las alcaldías y tal. Yo hasta hoy Obviamente contra Morena, ¿no? O sea, sería contra Morena. hasta hoy en Yucatán, sigo considerando dos fuerzas políticas importantes. Una es Acción Nacional, actualmente en el gobierno, y otra, el PRI, aun que como el ave fénix tenga que resurgir de sus cenizas. Así lo veo. No, yo creo que Ok. ya son tres. Yo creo que sí, ya son tres. O sea, Morena, Bueno, De Morena, porque Morena Claro. está en la presidencia. claro. ¿Tiene con qué? Pero ve su estructura, Claro. ve qué tiene en el Estado para valorarlo, ve con qué cuenta. Claro. Y los que están allá, que han levantado a Morena, aquí y en cualquier parte a lo ancho, son los resentidos, los que no encontraron lugar o a los que les hablaron feo. Me queda claro. En este caso, me parece que, por el contrario de la opinión de don Manuel, la figura de Rolando Zapata, que es, vaya, quien se dio una visibilidad en los últimos días, sí encuentro, desde luego, una experiencia política, una capacidad política y un reconocimiento del priismo o de una buena parte del priismo en ese liderazgo que puede ser el aglutinador de las expresiones que se hay dentro del PRI. Adicionalmente a ello, la figura de la licenciada Sauri, desde luego que también coincidente con este planteamiento político del priismo yucateco como ahí sí coincido con don Manuel, de buscar los mecanismos, y reitero, lo hemos dicho en los programas anteriores, en otros espacios, que fue el mensaje de Eliseo Zapata, que es que los priistas, independientemente de afinidades o no a él o entre otros grupos, pero trabajar en conjunto para buscar la unidad, la cohesión y el trabajo coordinado. Esa es una condición política de un nivel que hay que comprenderlo y entenderlo. Tal vez no todos lo puedan entender como la mayoría lo hemos venido entendiendo hacia dentro del PRI, pero que orienta un trabajo que aún en las diferencias nos permita privilegiar la política para esos tres elementos que fueron claros presentados por el Eliseo Zapata: mantener la unidad, la cohesión y el trabajo coordinado. Adicionalmente a ello, yo agregaría que no es la primera ocasión que nos sucede. Y don Manuel dio una serie de condiciones, particularmente la de, con humildad, reconocer la posición en la que el PRI puede tener hoy. Ese fenómeno hacia dentro del PRI, tal vez hoy algunas gentes dentro del PRI, por una cuestión generacional o de edad, y de afuera, y cosa que cada vez que digo esto me doy cuenta ya de los años transitados en lo personal, en la política y de mi generación, nosotros ya tuvimos una experiencia anterior, una experiencia que nos permitió identificar nuestra condición de competencia real, asumir con humildad nuestras debilidades, asumir con humildad la forma como negativamente nos observaba la sociedad y permitió en una reconstrucción interna
después de perder en 2001 la gobernatura del Estado por primera ocasión el PRI, obtener y recuperarla en 2007. Ese fenómeno, para quienes formamos parte del PRI de mi generación y anteriores, conocemos el proceso, conocemos las ventajas que nos da competitivamente como partido esos tres elementos que la experiencia de Rolando Zapata puso en la mesa: buscar la unidad, mantener la cohesión y el trabajo coordinado. Lo hemos dicho tantas veces, pero que en verdad deja una claridad de lo que viene. Si me permiten, adicional al otro evento, a los eventos... Pero hago un paréntesis antes de que te pases a otro evento. No se olviden que el señor Zapata tiene una función Claro, nacional. por No es supuesto. el líder del partido Por en supuesto, Yucatán. por Y si le va a supuesto. romper el liderazgo al que se supone que él lo tiene, peor les va a ir. Eso nunca lo ha dicho don Manuel. No, nunca lo ha dicho, pero es un y fue planteamiento claro, que tú me estás poniendo. Claro, el planteamiento que hace Rolando Zapata es un planteamiento que la hace como un militante del PRI. Y desde luego, en reconocimiento de que, y lo dijimos en espacios anteriores, hay Es que tú hablas de Rolando y de Dulce, y yo digo, y el presidente estatal del PRI. Por pues, supuesto. quiten si no les parece. No, Pero, ¿cómo lo es que el quitan? mensaje, Tiene que es que el terminar eso. mensaje de ambos personajes, exgobernadores de Yucatán, va orientado desde luego a adherir al liderazgo del ok. presidente estatal del partido, el trabajo que ellos realizan. Esa es la parte que no se ha interpretado ni se ha señalado por quienes criticaron la aparición de nueva cuenta en el espacio público el inicio de Zapata, pero es claro el mecanismo. De hecho, el mensaje pronunciado hacia adentro en ese evento de priistas fue con la presencia del presidente del comité estatal, a quien le dirige su mensaje de suma y adhesión. Esta parte, muy interesante lo que dice don Manuel, porque poco se ha dicho eso. O sea, de ninguna manera se ha dicho, se establece que sea el líder o quien encabece el trabajo será el Liceo Zapata. Él fue muy claro en su mensaje. Asumiendo su responsabilidad, se suma al trabajo que institucionalmente el partido tiene. El PRI, don Manuel, Rodrigo, internamente tenemos órganos de dirección y de gobierno que lo representa el Comité Directivo Estatal en su presidente y el presidente del Consejo Político Estatal o Nacional con los presidentes de los comités estatales. Oye, Los ahí priistas, con mayor o menor grado, lo que hacemos, desde luego, es sumarnos a ese trabajo que encabezan los presidentes, y la suma del esfuerzo de todos los priistas es lo que puede orientar pero ahí tendrán, a el pesar, trabajo político, y ¿no? regreso a lo del 24, ahí tienes a dos partidos, uno que es el Partido Acción Nacional, totalmente cohesionado en torno al gobernador Mauricio Vila, y digo en torno a él, y del otro lado tienes un partido que no está cohesionado y que necesita, como dijo don Manuel, un liderazgo que lo cohesione, digamos. Y pues pudieran ser. En esas- Hoy no vaya a ser que después No, fíjate. sea el que cohesione, sea también Mauricio Vila y sea el PRIAN. A ver, lo que estoy diciendo, es que vaya contra Morena. En ese mismo sentido, lo que estamos hablando son figuras prominentes en los partidos políticos que, si bien tienen otras responsabilidades, no en la representación partidista, pero son personajes que desde luego pueden Influyen, influir claro. por ese liderazgo propio hacia con sus correligionarios, ¿no? Es correcto. Don Manuel, para concluir. Tengan muy bonita tarde. No, me voy a Ucrania. No, ni me digas No, eso. no, ya mataron a muchos, necesitan defensas. Manda besos y abrazos, no mandes. Nos vamos a un corte, le agradezco mucho a don Manuel Triay y a don Luis Sega que nos han acompañado aquí desde Mérida. Muchas gracias.